Bendiciones, mis amados hermanos, bienvenidos una vez más. Esta hermosa noche damos gracias al Señor que nos permite estar de nuevo en su presencia y también podemos tener comunión nuevamente como iglesia del Señor a través de este medio. Aleluya, gloria a Dios. Esperamos que su semana haya sido una semana de bendición, una semana de prosperidad, de comunión con el Señor. Amén, de firmeza espiritual, que bastante importante es en los tiempos que estamos viviendo. Aleluya, gloria a Dios. Y que esta semana que hoy comienza sea una semana también de respaldo, aleluya, de fortaleza, de guianza del Espíritu Santo. Que todo lo que usted haga sea prosperado y bendecido por la mano poderosa del Señor, y todo lo que usted emprenda le salga bien para la gloria de su nombre. Bienvenidos, mis amados hermanos. Me acompaña esta tarde al libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, vamos a ver lectura a los versículos 22 y 23. Un poderoso pasaje de la Escritura. Amén. Y oramos que el Espíritu Santo nos enseñe algo importante esta tarde, para la gloria de su nombre. Amén. Dice la palabra del Señor, 1 Samuel 15, 22. ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado, para que no seas rey. Amén. Oramos, hagamos una oración, mis amados hermanos, oremos esta tarde. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Te amamos, te bendecimos. Tú eres grande, eres digno, Señor, de suprema alabanza, de suprema adoración. Oramos en este momento, tú envíes tu espíritu, envíes tu palabra, renuévanos, transfórmanos, vivifícanos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu bendición. Abre nuestro entendimiento, podamos entender las cosas que tú nos enseñas y nos revelas a través de tu palabra, y que podamos llevar mucho fruto para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo escribió el libro de Primera de Corintios, que las cosas que sucedieron al pueblo de Israel, las cosas que sucedieron a muchos de los personajes del Antiguo Testamento, sucedieron, dijo el apóstol Pablo, como ejemplo, amén, para nosotros. O sea que podemos aprender mucho de las lecciones que la vida de estos hombres nos enseña, tanto aspectos positivos como negativos. Amén. Podemos aprender mucho de sus experiencias para que no cometamos los mismos errores, para que no corramos la misma suerte. Amén, para la gloria del Señor. Aleluya. Dos de estos personajes son Saúl y Esaú. Y vamos a ver algunos aspectos lamentables que existían en la vida de estos hombres, de los cuales nosotros debemos cuidarnos. Debemos tener cuidado de no practicar este tipo de debilidades, practicar este tipo de pecados. Amén.
para que la bendición del Señor sobre nuestra vida no sea estropeada. Saúl fue el primer rey en la jerarquía de reyes que existieron en el pueblo de Israel. Dios lo escogió, Dios lo puso como rey. Amén. A pesar que era de un origen humilde, no procedía de sangre noble. Amén. Pero Dios escoge a este hombre y lo elige para representar su gobierno. Amén. En el pueblo de Israel. Aleluya. Dios tenía planes extraordinarios para Saúl. Le pone un guía espiritual que fue el profeta Samuel, un hombre poderoso de Dios, con quien Saúl podía contar para guianza, para consejo. Amén. Con quien Saúl podía contar para recibir instrucción de parte del Señor. Samuel era un hombre poderoso en la palabra y con una comunión tremenda con el Señor. Hombre a quien Dios hablaba, amén, directa y constantemente. Aleluya. Sin embargo, Saúl cometió muchos errores. Y aunque Dios es lento para la ira y grande en misericordia, todo tiene un límite. Un aspecto importante del carácter de Dios que debemos conocer es que Dios no es sentimentalista. Nosotros no debemos confundir la bondad con el sentimentalismo. La Biblia no dice que Dios es sentimentalista, la Biblia dice que Dios es bueno, pero también es justo. Amén. También es juez. De hecho, hoy conocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, o en la eternidad lo vamos a conocer como nuestro juez. Así es que es importante tomar esa decisión ahora que tenemos la oportunidad de hacer. Amén. Uno de los problemas que tenía Saúl era la obstinación. Amén. Obstinación viene de la palabra griega autádesis. Y todos estos aspectos de los que vamos a hablar hoy denotan conducta, denotan acciones. Amén. Por eso son muy importantes. La obstinación es la postura o la posición de una persona que se aferra a una idea o una conducta determinada sin una razón suficiente o legítima para mantenerse en esa postura, para mantenerse en esa posición inquebrantable de una decisión que ha tomado. O sea, el que es obstinado se cierra. Amén. En la decisión que haya tomado, tenga una razón legítima o no. Ahora, la obstinación no debe confundirse con la firmeza en las decisiones que nosotros tomamos cuando están en juego valores legítimos. Amén. Cuando están en juego principios que no pueden ser negociados. Amén. Cuando está en juego valores iluminados por una conducta bíblica, una conducta recta y serena, una conducta santa. Bueno, ¿cuáles son algunos sinónimos de obstinado? Soberbio, terco, arrogante. Amén. La palabra que mencionamos, el término en griego, tiene la idea de alguien que siempre hace lo que quiere. Amén. Popularmente hablando, como se dice, siempre hace lo que le da la gana. La persona obstinada se complace a sí mismo sin importarle los demás. Por eso es que estas acciones son problemáticas para con Dios. Amén.
El obstinado está primero yo, después yo y por último yo. Se vuelve terco porque quiere que sus pensamientos prevalezcan sobre todos los demás. Y por lo tanto, entonces la persona se vuelve arrogante, presumida y orgullosa, y eso conduce a otras deficiencias de carácter bastante delicadas también. Amén. Ahora, mis amados hermanos, nosotros cuando oímos hablar de pecado, como ya he dicho en muchas ocasiones, siempre tendemos a relacionar esa palabra con aspectos sexuales. Pero en la Biblia hay sinnúmero de casos donde encontramos personas que no cayeron en pecados sexuales y sin embargo estropearon completamente el plan de Dios para sus vidas. Así es que no encajonemos la palabra pecado a aspectos de sexualidad solamente. Hoy vamos a hablar de aspectos muy delicados, de los cuales debemos cuidarnos y guardarnos. Y no tienen nada que ver con el sexo. Sin embargo, son aspectos que pueden tener serias consecuencias también en nuestra vida personal si no nos cuidamos de ellas. Amén. Una de ellas es la obstinación. Ahora, Dios tenía planes grandes para Saúl. Amén. Sin embargo, este hombre tenía una deficiencia de carácter, tenía problemas personales en los cuales por obstinación le costaba obedecer continuamente lo que Dios le decía o le pedía que hiciera. Amén. En la ocasión que leímos, en una de las ocasiones, porque Saúl cometió muchos errores, Dios le pide a este hombre que destruya a los amalecitas. O sea, los amalecitas, como los filisteos, eran enemigos del pueblo de Israel. Los amalecitas se habían opuesto a que el pueblo de Israel pasara por su territorio cuando iban camino a la tierra prometida. Amén. Resistieron al pueblo de Israel, le causaron problemas. Aleluya. Y el que se mete con un hijo de Dios, tarde o temprano le van a sacar la cuenta. Entonces llegó el día en que Dios le sacó la cuenta a los amalecitas y declaró un juicio y encargó a Saúl que ejecutara ese juicio, y la orden fue destruir al pueblo de Amalec. Sin embargo, Saúl, como siempre hacía lo que él quería, es la obstinación. Saúl, como siempre, se aferraba a una conducta sin tener una razón legítima. Amén. Así como hace mucha gente que es cristiana en este tiempo, se aferran a una conducta, se aferran a una decisión, se cierran al consejo, se cierran a la sabiduría, se cierran, amén, a la guianza del Espíritu Santo, amén, y no tienen, simplemente porque les gusta hacer lo que ellos quieren, no porque tengan una razón legítima, una razón válida o suficientemente fuerte para aferrarse a esa decisión que hacen o quieren tomar. En otras palabras, como repito, como dije hace unos minutos, el obstinado siempre hace lo que él quiere. Saúl era de esos. Note qué tremendo es que Dios tenga planes con uno. Qué tremendo es haber sido escogido por Dios para un propósito especial, para una misión especial. Amén. Para un propósito poderoso en la vida, pero constantemente estropearlo por no poder entenderse con Dios. Amén. Entonces, Dios le ordena a Saúl, le ordena. Esa palabra es importante porque más adelante vamos a hablar de otro aspecto que tiene que ver con eso. Que destruya al pueblo de Amalec absolutamente todo. Amén. Sin embargo, Saúl cumple a medias lo que Dios le había dicho. Por ejemplo, trae a Agag, el rey amalecita, no lo destruye, no le quita la vida, lo trae vivo. Trae botín. ¿Ven? Vio ganado que era bueno,
¿verdad? Vio ovejas que eran buenas, trae botín, ¿verdad?, de la derrota que el pueblo de Amalek había sufrido. Y cuando Samuel le pregunta qué sucedió, que por qué razón, te lee el pasaje, ¿verdad?, por qué razón oye ruido de vacas, oye ruido de ovejas, amén. Entonces Saúl le echa la culpa al pueblo. Él era el rey, la palabra de él era ley. Él debía haber cumplido la palabra de Dios. Debía de haber honrado a aquel que lo llamó y lo puso en la posición en que estaba, a la cual nunca hubiera llegado si Dios no lo hubiera escogido. Amén. Le echa la culpa al pueblo. Entonces Samuel tiene que terminar el trabajo. Hace que traigan al rey, amén, de los amalecitas, y Samuel cumple con la palabra de Dios, eliminando al rey, amén, de Amalek. Bueno, como no era la primera vez que Saúl cometía errores, porque había cometido errores en otras ocasiones, como en Gilgal, cuando por su impaciencia, por su falta de sujeción, ofreció sacrificio en Gilgal sin ser sacerdote, con lo cual ya había sufrido una consecuencia, porque en esa ocasión Samuel le dice: locamente has hecho, y le informa que iba a ser quitado de su reinado. Amén. Saúl es un caso muy triste. Saúl nos recuerda a esa gente que tuvo llamado, que fue usado en un tiempo por Dios, que pudo haber llegado muy lejos, que pudo haber sido usado por Dios para cosas extraordinarias, pero que por su obstinación, que por su rebeldía, fue rechazado, fue desechado. Amén. El propósito de Dios en su vida nunca se pudo cumplir. Ahora, oiga estas palabras de Samuel, hermano. Es algo que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón y tenerlas muy en cuenta. A veces nos jactamos de que oramos bastante, de que ayunamos, de que hacemos la obra del ministerio. Pero algo de lo que debemos estar muy conscientes y muy atentos es el hecho de obedecer la palabra de Dios. Amén. De nada sirve orar, de nada sirve ayunar, de nada sirve trabajar en la obra si no obedecemos, porque la desobediencia y la obstinación son un pecado grave delante de Dios. Entonces viene la palabra poderosa de Samuel, versículo que leímos, versículo 23. ¿Acaso se complace Jehová? Antes de terminar la lectura, como si fuera poco, Saúl le dice a Samuel que había hecho todo lo que Dios le había dicho, lo cual no era verdad. Y le dice: el botín lo traje, el pueblo se lo trajo, yo les permití que se lo trajeran para que lo ofrecieran, oiga esto, en sacrificio, en holocausto a Jehová tu Dios, le dice Saúl. Esa expresión para mí es significativa, porque no era Jehová el Dios de Saúl. Hubiera dicho mi Dios, a Jehová mi Dios, no, pero dice a Jehová tu Dios, como que ya da a entender Jehová es Dios tuyo, o sea, pero conmigo como que tenemos un distanciamiento, no nos llevamos muy bien, que digamos. La respuesta de Samuel fue esta: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios
como en la obediencia a las palabras de Jehová. Hermanos, si yo voy a orar, si yo voy a ayunar, si yo voy a ser alguien, aleluya, que trabajo arduamente en la obra, gloria a Dios. Pero debo entender una cosa: si quiero agradar a Dios haciendo eso, debo estar en obediencia a la palabra y a la guianza del Espíritu Santo. Porque Dios no se complace tanto en los holocaustos ni en los sacrificios, se complace más en que se le obedezca. Mejor es obedecer que sacrificar. Oiga esto, prestar atención. Mejor es que la grosura de los carneros. Ahora, aquí es donde viene lo grave de esta situación, diría yo. Porque hace unos minutos dije, nosotros nos enfocamos en los pecados sexuales. Casi todo el tiempo cuando oímos la expresión cayó en pecado, ya nos adulteró, fornicó. ¿Cuáles son pecados que traen serias consecuencias? Ya todos lo sabemos. Pero, oiga esto, pero la rebelión es comparada con el pecado de adivinación. O sea que el que es rebelde, amén, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es rebelión. El que es rebelde es comparado con aquel que visita a los brujos, con aquel que le gusta ir a los centros espiritistas, con aquel que se tira a jugar ouija de vez en cuando. ¿Va? Amén. Entonces, la rebeldía es una actitud de la persona desafiante que se niega a obedecer y pone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. ¿Cuáles son algunas de las causas primordiales de la rebeldía? El orgullo, el egoísmo, las presiones externas, el desacuerdo con el juicio de alguien que es una persona superior en autoridad. Amén. La persona rebelde rompe con la relación normal de dependencia. O sea, el que es rebelde se desprende de Dios. Amén. Opta por la autonomía y toma sus propias decisiones. Ignora el consejo de Dios. Ignora la opinión de Dios. Ignora, amén, la instrucción de Dios, la orden que Dios ha dado. Amén. Y por lo general, la rebeldía, amén, implica una ruptura violenta. O sea que no es una ruptura de relación pacífica, amorosa, en armonía. No, por lo general es una ruptura bastante violenta. Amén. Bastante conflictiva. Ahora, Samuel compara por el Espíritu en este pasaje la rebeldía con la adivinación, lo cual es abominación delante de Dios. Y compara la obstinación con la idolatría. O sea que ni la rebeldía ni la obstinación son cosas que traen bendición al Hijo de Dios. Es más, van a traer serias consecuencias. Amén. Ojalá que cuando nosotros consideremos la palabra pecado, tengamos en cuenta la gama de pecados que existen. Amén. Y repito, y no nos concentremos solamente en los pecados sexuales, sino que veamos como la lista que aparece, amén, en Gálatas capítulo 5, donde el apóstol Pablo menciona las obras de la carne. Amén. Ahí aparece otra lista, no lo voy a mencionar, léalo, se lo dejo de homework. Usted lo lea cuando termine el mensaje. Gálatas capítulo 5, verso 23. Entonces, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y aquí viene la consecuencia. Si esto se puso serio, esta cosa se puso caliente. Oiga lo que le dice Samuel a este hombre.
por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Bueno, todo tiene un límite. A veces la gente quiere pintar un Dios bonachón, que todo lo tolera, que todo lo pasa por alto. Amén. Que da tiempo indefinido para que uno haga lo que uno quiera. Y allá cuando uno tenga deseos de regresar, amén, pues todo va a estar igual. El Evangelio de Juan Gabriel, aquí estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y todo sea como ayer. No, hermano, no nos equivoquemos. Eso es lo que quise decir hace un rato cuando dije que Dios no es sentimentalista. Dios es paciente, Dios es bueno, pero en todo tiene un tiempo. Y cuando el tiempo de Dios se acaba, sus decisiones son irrevocables. No hay vuelta atrás. Amén. Por eso es que hay que entender bien este asunto. Si yo estoy en pecado y nada me pasa, como mucha gente piensa que ellos piensan lo que acabo de decir, en un Dios que es bonachón, en un Dios que quizás se duerme, que todo lo tolera, que todo lo pasa por alto. No, hermano, no, eso es lo que sucede. Lo que sucede es que Dios da tiempo. Todo tiene su hora debajo del sol. Dijo uno de los hombres más sabios que ha pisado la faz de la tierra, el rey Salomón, capítulo 3, verso 1 de Eclesiastés. Y eso incluye el arrepentimiento. Amén. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero en Génesis nos advierte la Biblia que Dios no va a contender con el hombre para siempre. Si yo soy necio, si yo soy obstinado, si yo soy rebelde, si siempre quiero hacer las cosas a mi manera, si siempre quiero hacer lo que yo quiero, si siempre interpreto el Evangelio según yo, y esto y lo otro, y aquí y allá, y siempre estoy, hermano, contradiciendo lo que la palabra de Dios dice, va a llegar un tiempo en que voy a ser rechazado. Ese es el peligro. Lo que siembro cosecho. Si yo rechazo la palabra de Dios, rechazar quiere decir desaprobar, invalidar, no admitir una conducta, una afirmación, una propuesta, una orden, no aceptar una cosa, contradecir lo que otro expresa, no admitir lo que otro propone u ofrece, no aceptar algo. En otras palabras, rechazar la palabra de Dios es, amén, no aceptar lo que Dios está diciendo. Estar en desacuerdo con Dios. Estas cosas son un poco delicaditas porque el primero que practicó todo lo que estamos hablando fue Satanás. Amén. Saúl no aceptaba la palabra de Dios. Saúl sabía que Dios... qué tremendo es esto. Porque esto no se trata de que hay ateos, hermano, prácticos y hay ateos teóricos. Los prácticos son los que más la abundan. Los teóricos son los que ellos declaran que no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice la Biblia. Pero los prácticos son como Saúl, que dicen que Dios existe, pero viven como que si Dios no existiera, ignorando los estatutos, ignorando la palabra, ignorando los mandamientos, ignorando lo que Dios, hermano, nos instruye a hacer en su palabra. Ahora, Saúl cosechó lo que sembró. Como él rechazó la palabra, Dios lo rechazó a él. Se le olvidó que el que lo había puesto ahí era Dios y que también Dios lo podía quitar.
se nos olvida a nosotros que el que nos ha llamado, que el que nos ha levantado, que el que nos sostiene, que el que nos va a usar, que el que nos va a ungir, que el que nos va a llevar más allá que nosotros hayamos imaginado, es Dios. Cometemos el error que se comete muchas veces de estar igual que este hombre pensando en su fuerza, en su inteligencia, en su capacidad, en lo que él ha alcanzado y ha logrado. Y se nos olvida que Dios es la fuente de nuestra bendición. Amén. El que rechace la palabra de Dios va a ser rechazado por Dios. No importa qué posición tenga. No importa en qué posición esté. Por eso aquí no se trata de que hoy ya soy no sé qué, entonces como ya soy no sé qué cosa, entonces yo ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? No necesito depender de Dios, no necesito depender de la oración, ya no necesito orar, ya no necesito seguir la guianza del Espíritu Santo, porque yo soy aquí, yo soy allá, yo soy esto, yo soy lo otro, etcétera, etcétera. No trabaja así. Siempre voy a depender de Dios. De hecho, cuando hablé hace un minuto de la rebeldía, dije que la rebeldía implica el hecho de romper una relación normal de dependencia. El rebelde no quiere depender de Dios, quiere depender del mismo. Amén. El obstinado no quiere hacer lo que Dios dice, quiere hacer lo que él quiere hacer. Bueno. Cuando hablamos del hecho de que Dios lo puede rechazar a uno, es un asunto bastante delicado, porque como dije, Dios no es sentimentalista. Llegó el momento en que Dios decidió ya no contender con Saúl y lo rechazó, lo desechó, para que ya no reinara sobre Israel. Él lo había puesto, él lo quitó. Amén. Entonces no importa lo que yo sea, repito, apóstol, evangelista, pastor, hermano, salmista reconocido mundialmente, y que no importa si lleno estadios, si lleno arenas, si lleno iglesias, si llene lo que llene. Si en un momento dado yo llego a rechazar la instrucción de la palabra de Dios, a reconocer que Él es, amén, quien gobierna, Él es quien rige la iglesia, que su iglesia es de Él y que su palabra es ley, entonces corro el riesgo de que un día me quiten de donde me han puesto, no de donde yo he llegado, no de donde me han puesto. Amén. Muy importante esto entender. Por eso es que hemos visto tremendos ministerios y así como se han levantado, así también se han deshecho. Hemos visto tremendas cosas que gente ha hecho y también así de la misma manera se ha terminado. Amén. No quiero que ignore, hermano, lo que dice aquí. Oiga la gravedad de esto. La obstinación es comparada con la idolatría. Quiere decir que el obstinado es idólatra. ¿Por qué? Si usted diría, pero ¿por qué con la idolatría? Porque el idólatra, amén, no reconoce a Dios. Entonces, el obstinado se vuelve idólatra porque se alaba a él mismo. Él hace su propia ley. Ignora la ley de Dios y hace su propia ley. Y eso es pecado. Muy importante. Amén. Entonces, veamos también que, como dice la palabra de Dios, que como adivinación es la rebelión. Amén. Así es que cuidémonos de estas cosas, mis amados hermanos, para que no corramos la misma suerte que esta gente corrió. Estamos hablando de gente que fue escogida por Dios. No estamos hablando de que el que visita allá de vez en cuando, el que se mete allá porque pues no tiene otra cosa que hacer, que andaba perdido y por casualidad fue a pagar a la congregación. Estamos hablando de gente que fue escogida por Dios, que tenía planes Dios con ellos.
propósitos tremendos, aleluya, pero que por su deficiencia de carácter y sus debilidades que nunca superaron, estropearon lo que Dios quería hacer con ellos. Amén. Bueno, de otro que podemos aprender mucho es Esaú. Y si vamos en la palabra de Dios, amén, si me acompaña en el libro de Hebreos capítulo 12, versos 16 y 17, ¿cuáles fueron los conflictos tremendos que tenía Saúl? La obstinación y la rebeldía. ¿Cuál era el problema de Esaú? El problema de Esaú era otro. El problema de Esaú es que era profano, lo cual constituye un aspecto bastante delicado también en nuestra relación personal con Dios. Ahora, así como Samuel compara, hermano, la rebeldía con la adivinación y la obstinación con la idolatría, el apóstol Pablo en el libro de Hebreos junta lo profano con lo fornicario, o sea que no es livianito tampoco. Amén. Que no haya, dice Hebreos 12, 16 y 17, que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, igual que Saúl, y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bueno, fornicario o profano. Profano en el Antiguo Testamento generalmente se refiere a algo que está en contraste con lo santo. O yo soy santo, o soy profano, o soy común, o soy mundano. Amén. En el Nuevo Testamento el término se utiliza para identificar a las personas que menosprecian lo espiritual, a las que no les interesan los valores bíblicos, o a la gente pagana en general. Amén. Profanar es sacar algo de su uso sagrado, amén, a un uso secular o mundano. El concepto deriva del latín y se puede traducir como delante del templo. En otras palabras, lo profano es lo que no pertenece dentro del templo. Amén. Lo que no es santo, lo que no es sagrado, lo que no forma parte de lo sagrado. Lo profano también es lo mundano, lo material que está alejado de lo espiritual y de los valores bíblicos elevados. Cuando estudiaba estos asuntos, hermano, lamento pensar que hay mucha gente profana en el pueblo de Dios. Esaú era otro con quien habían enormes planes de parte del Señor. O debieran haber habido, por lo menos. Era el primogénito. Era el preferido de su padre, Jacob. Era el patriarca. Amén. Que debía haber tomado las riendas del pueblo de Israel. Sin embargo, este hombre vendió sus derechos y sus privilegios de ser el heredero patriarcal, de ser el representante, hermano amado, en la expresión más conocida para un judío, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que alude al pacto perpetuo y básico de la nación de Israel, que es el pacto abrámico. La expresión debió haber sido el Dios de Abraham,
de Isaac y de Esaú. Israel no se debería de llamar la casa de Jacob, se debería llamar la casa de Esaú. Pero este hombre, Dios nos ayude, este hombre cambió todo eso. Si nos puede caber en la cabeza, por un plato de frijoles. Porque tenía hambre. Por un plato de leña. En otras palabras, a este le importó poco. Menospreció completamente. Por eso es profanar. Por eso Pablo lo llama profano. Menospreció completamente, amén, lo que significaba la primogenitura. Aleluya, qué tremendo. Amén. Y por consiguiente, igual que Saúl cosechó lo que sembró, y como heredad recibió Seir, que es una tierra desértica, no una tierra donde fluye leche y miel, es una tierra de desierto. Amén. La historia de este hombre es muy interesante porque de igual manera ilustra el punto de que yo no puedo hacer lo que me dé la gana y pensar que no va a haber consecuencias. Amén. Dice la palabra de Dios que este hombre sacrificó la bendición, sacrificó sus derechos, sus privilegios. Después quiso, como leíamos en el pasaje, con lloro alcanzar la bendición, pero ya no había vuelta atrás, ya no había remedio. Amén. Y no tuvo tiempo, no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, porque, hermano amado, en la vida hay consecuencias. A veces vamos a tener oportunidad, amén, de retroceder el cassette para cambiar las cosas, pero a veces esa oportunidad nunca va a llegar. Amén. Así es que hay que ser sabios, hay que ser entendidos y poner mucha atención en lo que hacemos. Muy importante. Amén. Dice que este hombre procuró la bendición con lágrimas, pero ya esa bendición a la cual él renunció por algo que no tenía absolutamente ningún valor insignificante, había sido ya proclamada sobre su hermano Jacob. Amén. Isaac ya había declarado esa bendición a la cual él había renunciado. Después con lágrimas dice, quiso procurarlo. Eso es lo que sucede, hermano, que cuando nosotros somos profanos y cambiamos constantemente las prioridades de lo espiritual por lo material, después nos damos cuenta del error enorme que hemos cometido. Pero las bendiciones de Dios no son carros de dealer, donde hay como 25 del mismo color, del mismo modelo, del mismo año. Las bendiciones de Dios son específicas, llevan un propósito definido en la vida de las personas. Y una vez se pierden, no pueden ser recuperadas. ¿Por qué razón? Porque esa bendición va a ser proclamada sobre otra persona. Y el propósito que Dios tenía conmigo desapareció. Porque, amén, otro ocupa tu lugar. Tremendo. Así es que hay que tener cuidado. Por eso Dios respaldó a Jacob. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios respaldó a este hombre si su nombre significa usurpador, usurero? ¿Por qué Dios respaldó a Jacob, quien tenemos que aclarar que tuvo un encuentro personal con el Señor y cambió su estilo de vida? Por eso fue bendecido. Pero Dios respaldó a este hombre porque valoró
valoró la bendición, valoró la primogenitura, valoró los derechos y los privilegios del primogénito, valoró, aleluya, la bendición paternal, lo cual el profano de Esaú no hizo. Amén. Todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades, pero Dios en su inmenso amor y misericordia valora y respalda a aquel que tiene un alto, hermano, aprecio por la bendición y por las cosas espirituales. Lamentablemente, Saúl y Esaú simbolizan a los que han dejado abruptamente, quizás, su relación con Dios y han abandonado su esperanza de gloria eterna por causa de lo terrenal. Saúl y Esaú ilustran y simbolizan los creyentes que constantemente están cambiando la bendición y los valores espirituales por cosas terrenales e insignificantes. Y el resultado de eso, si no hay un arrepentimiento genuino a tiempo, es el quedar rechazado, desechado. Amén. Y heredar una vida de desierto. Dije hace unos minutos que me temo que hay muchos cristianos profanos y por eso hay muchos cristianos apaleados, con conflictos constantes familiares, económicos, financieros, espirituales, de todo tipo. Si yo quiero vivir en una tierra que fluye leche y miel, tengo que servir a Dios, tengo que obedecerle, tengo que tener un alto valor por las cosas espirituales. Mi vida espiritual debe ser la prioridad. Amén. Y debo, hermano amado, rechazar la rebeldía, la obstinación. Amén. El no ser profano, el no usar lo santo para cosas seculares o mundanas. Aleluya. Ahí me incluyo yo porque yo soy santo. Por eso cuando un cristiano practica lo del mundo, se está profanando el templo, porque Él es templo del Espíritu Santo. Y eso es un pecado grave, que debe ser corregido lo más pronto posible. Antes, hermano, que venga el juicio disciplinario de Dios para que no me pierda. Amén. No todo es prueba. Los cristianos todos estamos en la prueba. ¿Cómo está aquí en la prueba, hermano? Oren, dicen algunos, para que pueda pasar la prueba. Hermano amado, no todo es prueba, hay juicios también. El apóstol Pablo menciona juicios por tomar indignamente la Santa Cena, por ejemplo. Debilidad, muerte espiritual, enfermedad, pobreza. Hay juicios de Dios. Entonces, mi sugerencia es que si usted está pasando la prueba, examina tus caminos, dice la Biblia. No vaya a ser que en lugar de prueba sea juicio. ¿Ven? Puede ser prueba, puede ser juicio. Puede ser líos que usted solo se buscó por falta de sabiduría, porque lamentablemente muchos de nosotros somos cabeza de chorlito, pero mientras haya tiempo de arrepentirnos, busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, llamémosle en tanto que está cercano. Amén. Oremos esta hermosa tarde, invoquemos la bondad, la misericordia de nuestro Padre Celestial. Amén. Y caminemos, amén, de la mano de Él, guardando su palabra y permitiendo
que el plan y el propósito que Él tiene para nuestra vida se cumpla. Oramos, Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde. Bendecimos tu nombre. Declaramos hoy delante de tu presencia que estamos agradecidos por tu amor y tu misericordia. Que estamos, Señor, agradecidos por el propósito que tú tienes en nuestras vidas, por el llamado que has hecho en nuestras vidas. Padre, declaramos, Señor, que tenemos en alta estima la vida espiritual que tú nos has concedido. Que tenemos en alta estima, oh Dios, lo sagrado, lo santo. Líbranos de la rebeldía, líbranos de la obstinación, del orgullo. Líbranos, Señor, de ser profanos, de profanar nuestro templo. Ayúdanos a vivir en santidad, en justicia, para que los planes, los pensamientos de bienestar, tú dices que tienes en tu palabra para nosotros se cumplan, para que el plan, el propósito que tú tienes como buen Padre amoroso, Señor, hacia nosotros no sea estropeado. Que no vengamos, después de ser heraldos, como dijo tu siervo Pablo, a ser eliminados, sino que terminemos la carrera en victoria y recibamos la herencia que como hijos nos corresponde en el nombre maravilloso de Jesús. Ayúdanos, Señor, envía tu Espíritu, envía tu palabra, guíanos, transfórmanos, vivifícanos. Danos un espíritu de obediencia, de consagración, de oración, para gloria a tu nombre te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Aleluya, que la comunión del Señor, la gracia de Dios, la paz del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Un abrazo, bendiciones. Nos vemos en la próxima. Amén.